Buenas tardes. Les pedimos disculpas por estos minutos de demora. Por suerte nos quedamos cortos con las sillas. Estamos tratando de ubicar a todos los presentes. En nombre de la Biblioteca del Poder Legislativo me toca darles la bienvenida hoy, agradecerles a todos la presencia. Invito a integrar a la mesa, además del autor del libro, Pablo Ney Ferreira, a Gerardo Caetano, a Adolfo Garcés. ¿Quieren ir pasando? ¿Sí? A Jorge Arévalo. Voy a ser muy breve. Me toca agradecerles a todos la presencia, comentarles que les estamos dando la bienvenida a nuestra casa a la presentación del libro Breve Antología del Pensamiento Político Republicano. Esta es una actividad que se enmarca, entre tantas otras, en las celebraciones de los 90 años de la Biblioteca del Poder Legislativo. Queremos agradecer a este prestigioso panel que se está acomodando, a mi querido amigo Adolfo Garcés, a Jorge Arévalo, a Gerardo Caetano, amigos incondicionales de esta biblioteca, quienes acuden prontamente cada vez que los convocamos. Muchas gracias a los tres. Agradecemos también al señor Armando Aispuro por acceder tan amablemente a moderar esta actividad. Estamos muy complacidos de realizar esta presentación en el salón central de nuestra biblioteca. Es para nosotros muy importante que la presentación de este importante libro se realice acá en nuestra casa. Esto se debe a que el autor, Pablo Ney Ferreira, es funcionario de esta biblioteca, querido y admirado por todos nosotros. Si bien esto es absolutamente cierto, estas no son las razones que explican el compromiso que asumimos con la presentación de este libro. Las razones que lo explican tienen que ver con el cumplimiento de uno de los cometidos principales de esta biblioteca, el de contribuir a transformar la información en conocimiento. A esto, entre otras cosas, nos referimos cuando decimos que debemos ser una institución en la que el conocimiento se genere, se comparta y se fomente y donde el futuro se construya. Donde la información contenida en sus estantes pueda ser utilizada, analizada y una vez superada, evolucione el nuevo conocimiento. Las bibliotecas, en tanto puertas de acceso al conocimiento, desempeñan una función fundamental en la sociedad. Los recursos y servicios que ofrecen dan la oportunidad de aprender, sirven como apoyo a la alfabetización y a la educación y ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora. Asimismo, garantizan la existencia y perdurabilidad del conocimiento creado y acumulado por generaciones pasadas. Si no existieran las bibliotecas, sería difícil avanzar en la investigación y en el conocimiento humano y preservar los conocimientos acumulados y el patrimonio cultural para venideras generaciones. En ese crecimiento se pone de manifiesto la necesidad de colaboración y complementariedad entre las bibliotecas y la academia. Más aún si ese nuevo conocimiento sirve para fomentar la discusión y el intercambio y hacer visible asuntos trascendentes para el debate y la reflexión parlamentaria. A esto nos referimos cuando bregamos por ser un servicio abierto a la comunidad, democrático y acogedor, al servicio del enriquecimiento social y cultural de nuestros ciudadanos y habilitado para asistir y facilitar a los legisladores instancias deliberativas de formación, meditación y enriquecimiento personal y profesional. Me queda nada más que agradecerles, gracias por estar, gracias por venir a compartir con nosotros esta instancia. Disfruten de esta presentación. Es el mismo orden. Sí, hacemos así. No, para que te quiera. Si la presentación que yo quise, ¿no? El mismo orden que trabajo otra vez. Exactamente igual. ¿Sí? ¿Arranco? Él te va a presentar todo. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es un honor para nosotros estar nuevamente aquí en la presentación de un libro de nuestro querido amigo Pablo Ney Ferreira. Como ya supimos estar hace 4 años, los mismos que integramos esta mesa hoy día en la presentación del primer libro sobre qué es el republicanismo que editó Pablo en el año 2015. También deseo saludar a las autoridades de la biblioteca, saludarlos por este 90 aniversario de la creación de la misma. También a los señores legisladores, autoridades, los mismos directores de la biblioteca, muy agradecidos también por haber permitido esta presentación aquí. Y también destacar la presencia acá de quien ha realizado el prólogo del libro, Adriana Marrero, después nuestro querido Augusto Yussi de Casa Yussi, que también un nivel insuperable siempre en la creación de sus libros, como siempre le decimos. Y también Gaspar Avelino, que fue colaborador de Pablo para realizar todo el contenido de todo este nuevo libro. Un nuevo libro que Pablo él toma el tema del republicanismo como una trilogía. Este es el primer libro de la misma, que es el republicanismo que estuvimos presentando aquí hace unos años. Ahora venimos por el segundo de esta trilogía y bueno, esperamos en un tiempo poder contar con novedades, con noticias dentro de 2 o 3 años, digamos, podemos esperar de buenas noticias de Pablo Ney al respecto. También deseamos decirles que todos aquellos que deseen este nuevo libro de breve antología del pensamiento político republicano de Pablo Ney, pueden solicitarlo y contactarse aquí con Jimena. Con ella pueden coordinar perfectamente para acceder al libro. Este libro de Pablo le llevó años de investigación, de estudio, de análisis, y él lo que hace es un raconto a lo largo de la historia, de todo lo que ha sido la tradición republicana. Él ha dividido aquí el libro, primero hace una introducción a modo de republicanismo y los críticos, y luego hay numerosas citas de personalidades muy importantes a lo largo de la historia. Citas, por ejemplo, él divide en el republicanismo clásico, republicanismo antiguo, luego pasa al humanismo cívico o republicanismo renacentista, sigue en el republicanismo de la Revolución Francesa y Norteamericana, para culminar con el republicanismo moderno o republicanismo contemporáneo. Ahí podemos apreciar numerosas notas, el pensamiento de grandes, como han sido Eurípides, Esquilo, Protágoras, Aristóteles, Maquiavelo, Bruni, Rousseau, Alexis de Tocqueville, John Adams, Hannah Arendt y bueno, muchísimos más pensadores de los cuales Pablo Ney nos brinda los mejores conceptos para tratar lo que es esto, teoría de la tradición republicana. Vamos a hablar un poco de Pablo. Pablo Ney Ferreira, politólogo y ensayista, nace en Montevideo el 5 de junio del año 1967, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República, título homologado a su símil europeo de licenciado en Ciencia Política y de la Administración. Desarrolló estudios de posgrado en España, obteniendo un diploma en estudios avanzados por la Universidad de Santiago de Compostela y siendo en la actualidad candidato a doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como profesor ayudante de Teoría Política Contemporánea en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es también profesor de Políticas Públicas en la Ingeniería Tecnológica Prevencionista de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Ha sido investigador visitante
en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, ha sido columnista de los periódicos La República y Últimas Noticias y de los suplementos de La República Lecturas de los Domingos y Bitácora, columnista además del suplemento 2030 del semanario Crónicas, desempeñándose en la actualidad como columnista del semanario Voces. Escribe también regularmente en las revistas Relaciones y Nueva Sociedad. Pablo además es socio fundador de AUCIP, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Integra además el consejo editorial de la revista de teoría política Crítica Contemporánea, revista académica perteneciente al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Integra además el programa de estudios parlamentarios de dicho departamento y es autor del libro Un país sin presidente, el primer vallismo, el día y la idea del colegiado integral, 1911-1916, y de ¿Qué es el republicanismo? Introducción a una tradición cívica, que recién estábamos mostrándoles a ustedes. Recuerdo cuando estábamos en la anterior presentación del libro de Pablo Ney y había un concepto que sobrevolaba permanentemente y que después nos quedamos sin duda hablando con Pablo al respecto, que era el del ciudadano ausente, ¿no? El ciudadano que no tiene mayores preocupaciones, está obligado a votar, lo hace cada 5 años, pero básicamente se dedica a su vida personal, su vida particular, no fomentando el debate, la información, para construir a nivel del bien común, digamos. Este nuevo libro de Pablo no menciona al ciudadano ausente. Ahora, lo sobrevuela de principio a fin, sin mencionarlo explícitamente. Es un alegato a la participación ciudadana, al debate. Y brevemente quería destacar, bueno, hay muchos conceptos aquí que están vertidos, pero me gustaría hablar brevemente sobre educación, virtud y felicidad pública. Está todo que va todo muy de la mano en la tradición republicana. Y ahora me voy a referir a algunas de estas citas que Pablo tenía en el libro y las voy a extraer para poder compartirlas con ustedes. Hay unos comentarios de Elena Béjar, una socióloga española especialista en sociología de la cultura y teoría política. Para ella, la tradición republicana representa un desafío para el imperio del liberalismo al plantear una concepción del mundo alternativa. Frente al presupuesto liberal, que el hombre es un individuo que se desarrolla en el ámbito privado, el republicanismo lo define como un animal cívico, como un ciudadano que se desarrolla en la esfera pública. Contra la libertad negativa construida respecto a los otros y frente al gobierno, el republicanismo reclama una libertad positiva que se desempeña a través de la votación, de la deliberación, de los asuntos colectivos y de la participación societaria. De una participación en la que el asociacionismo es la piedra angular en el mundo occidental contemporáneo. La tradición republicana defiende una política de la virtud orientada al bien común. Y Pablo Ney realiza un comentario sobre la virtud. Dice que la virtud cívica tiene una forma genérica permanente. Esto es, la necesidad de comprometerse con el bien público frente a las actitudes individualistas, pero se completa diversamente según las circunstancias históricas y sociales. Y continúa hablando de este tema. El desarrollo de las virtudes cívicas no reivindica una disposición moral que abarque todas las facetas y ámbitos de la actividad humana.
El republicanismo, y esta frase me pareció importante, el republicanismo no pretende monjes políticos, no pretende monjes políticos que vivan exclusivamente para la república y que olviden sus vidas privadas. Y el desarrollo de las virtudes cuenta con la educación como un elemento clave a la hora de formar buenos ciudadanos. Es muy importante el tema de la educación a nivel de la tradición republicana. Ya en los tiempos de Aristóteles él decía que la virtud de un buen ciudadano debe estar en todos, pues así será mejor la ciudad. Según él, la educación de los niños debe ser uno de los objetivos principales que debe cuidar el legislador. Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. Y son palabras que no pierden la actualidad. En cuanto a Maquiavelo, también opinaba al respecto y nos decía que los más excelentes ejemplos de virtud cívica tienen su origen en la buena educación, que a su vez tiene su origen en las buenas leyes. Un poco más cercano en el tiempo, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, afirmaba que en una nación republicana, cuyos ciudadanos han de ser guiados por la razón y la persuasión, y no por la fuerza, el arte de razonar es de importancia capital. Y ahora, hay una frase que me gustó mucho, que es de Manuel Azaña, el último presidente de la Segunda República Española, que decía lo siguiente, ¿no? La democracia es una operación activa de engrandecimiento y bienestar moral. La democracia que solo instituye los órganos políticos elementales, como son los comicios, el parlamento, el jurado, no es más que una democracia aparente. Si a quien se le da solo el voto no se le da escuela, padece una estafa. Y podríamos continuar así con numerosos ejemplos que Pablo ha dado en este nuevo libro, que han profundizado la relación entre educación, república, virtud. Pero bueno, queríamos terminar con una frase que seguramente es muy conocida, recordando que la felicidad pública solo florece y se perpetúa donde cada ciudadano es un ser consciente y libre. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a comenzar con los que saben. A continuación hará uso de la palabra Adolfo Garcés, licenciado, magíster y doctor en Ciencia Política por la UDELAR, docente grado 5 e investigador en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y es autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por otra vez darme la oportunidad de presentar un libro tuyo, y también por darme la oportunidad de volver a estar acá, como dice siempre Gerardo Caetano, en la casa de todos, el Parlamento. Y si me permiten, capaz que el lugar para mí más lindo del Parlamento es este, ¿no? No tengo vocación política, admiro a los políticos, especialmente a los de este país, que saben cultivar sus tradiciones, que han sabido construir esta que es la mejor república de América Latina y una de las pocas del mundo. Pero claro, creo que esta casa, esta república, esta democracia, este país, no es solo bueno por lo que han hecho los políticos, los viejos caudillos de los que tanto hablaba Pibel, sino también por lo que han hecho los doctores, ¿no? Los que han escrito estos libros que están por acá. Los caudillos también los escriben, los políticos profesionales también, por suerte, escriben libros, pero la democracia uruguaya, nuestra República Oriental del Uruguay, para mi gusto, es lo que es gracias a la conjunción de la biblioteca y
la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, ¿no? Gracias a la confluencia de todos estos espacios y de todos estos actores, cada cual en el suyo, en su propio rol. Gracias, Pablo, además por este nuevo esfuerzo. Gracias a vos, como gracias a otros compañeros, colegas de nuestra facultad y de otras facultades, cada vez conocemos más sobre la tradición republicana, que tanta falta nos hace. Entonces, bueno, me acuerdo de tus otros libros, me acuerdo de tu lindo libro sobre la tradición vallista y sobre el colegiado, al que cada tanto vuelvo. Bueno, vos sabés, ¿no?, que uno de los pocos espacios del colegialismo en este momento es el Instituto de Ciencia Política, que se dirige con un colegiado. Un instituto sin director. Hay un club. En fin, entonces, gracias por ayudarnos a saber más, a conocer más sobre el pensamiento republicano. Este libro yo lo encuentro extraordinariamente útil. Para empezar, claro, yo no soy un experto en teoría política contemporánea, yo enseñé durante algunos años teoría política clásica, entonces algo de los autores de los primeros republicanos algo conozco, no tanto de los contemporáneos, y quizá si tienen la oportunidad de leer este libro, aprendan como aprendí yo, que hay muchísimos autores que en todos los tiempos, que han contribuido a cultivar esta tradición. Gracias por permitirme aprender. Me pongo en tus zapatos por un momento. Qué difícil hacer una selección. Acá hay un esfuerzo extraordinario de decir, bueno, en la, otra vez, amplísima corriente, más que una corriente, un estuario, ¿no?, donde se han juntado tantos ríos, tantas vertientes de pensamiento en general republicano, qué difícil hacer una selección de pasajes. Bueno, yo tomé algunos apuntes de algunos de mis favoritos, diría, buenas razones para mi gusto para tener este libro y leerlo y releerlo y volver a él, ¿no? El discurso de Pericles, capaz que ustedes lo leyeron, es una joyita, ¿no? Una joyita. Hablando de la democracia ateniense, ¿no? Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un ejemplo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, y en la elección de cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal, según el prestigio que tiene cada ciudadano en su actividad. Y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar servicio a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Una pieza memorable del pensamiento político democrático de todos los tiempos, ¿no? El mito de Protágoras, otra joyita de la teoría política, según la cual, de acuerdo a este mito recogido por Platón, bueno, los dioses crearon a los hombres, a todos los seres vivos, algunos dieron algunas cosas, a otros otros. A los seres humanos les distribuyeron la tecné, la capacidad técnica, de modos diferentes, pero lo que, según los dioses y según este mito, hace posible que la gente, que todos nosotros podamos vivir juntos, estar acá y no reventarnos los unos a los otros, es que todos por igual tenemos capacidad de discernimiento moral. Todos por igual. Y ahí está la base, una de las bases principales del pensamiento republicano, maravillosamente contado por Platón. Está el pasaje acá. Bueno, algunos pasajes de Aristóteles. Yo te confieso que me sorprendí por tu selección. Claro, dificilísimo seleccionar algo de Aristóteles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo decía, ¿y cómo? ¿Y no va a poner Pablo no va a poner acá, por ejemplo, los ricos y los pobres, la articulación entre democracia y oligarquía, ¿no? Que son
aspectos básicos de la concepción republicana aristotélica. Él eligió otras, dificilísimo hacer la selección. Algunas frases espectaculares. Cicerón: tenemos que ser esclavos de las leyes para poder ser libres. Yo anoté acá aplausos. Una frase maravillosa, ¿no? Frase maravillosa de Robespierre: la enfermedad del cuerpo político no es la anarquía, sino el despotismo. Bolívar, si me estás escuchando, es para vos. De verdad, el peor mal de todos es el despotismo, no es la anarquía. Es el despotismo. Robespierre tiene razón. Brutus: el representante debe parecerse al pueblo. Esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo. Tenemos, todavía, siglo XXI, todavía tenemos la pretensión a veces de creer que el representante tiene que ser más que el pueblo, tiene que ser más, no sé si más ilustrado, más que el pueblo. No, tiene que ser como el pueblo. Tienen razón los republicanos que dicen tiene que ser como el pueblo y listo. Porque es tan difícil para la gente creer en sus representantes, tan difícil, acá y en todas partes. Las citas de los federalistas, yo creo que, bueno, yo hice algún esfuerzo para que se enseñen los federalistas en la licenciatura en Ciencia Política, debería ser una lectura obligatoria. Si hubiéramos leído en América Latina más a los federalistas y capaz que menos a Rousseau, tendríamos menos problemas. Juan Carlos Portantiero, hace muchos años, en un libro muy lindo, En la construcción de un orden, decía: en América Latina, por exceso de Rousseau y defecto de Locke, nos nació la tentación por Hobbes. Nos falta entender más sobre la libertad, nos falta, y nos falta entender mucho más sobre república, muchísimo más, sobre la importancia no solo de la participación cívica, sino además y sobre todo sobre la importancia de controlar el poder y dividirlo. Cosas muy lindas, aspectos muy lindos o pasajes muy lindos de Thomas Paine. Yo estoy reclamando desde aquí, desde esta tribuna, estoy reclamando la serie de Netflix sobre Thomas Paine. ¿Para cuándo? Paine es un personaje increíble. En cuanta revolución había, se mandaba. Saltando muchas cosas, ¿no? Dando muchas vueltas, una especie de Che Guevara, pero una especie de Che Guevara de la libertad y no del socialismo. Si había una revolución, ahí estaba Thomas Paine, no se perdió ni una. Y fue muy influyente en América Latina y también en Uruguay. Tocqueville, un pasaje asombroso de Tocqueville. Dice Tocqueville en Souvenirs, hablando de la revolución del 48, dice: muy pronto la lucha se entablará entre los que poseen y los que no poseen. El gran campo de batalla será la propiedad. Estaba anticipando un siglo de revoluciones socialistas. Impresionante. Bueno, las citas de Arendt, las citas de Petit, y termino, porque imagínense, no puedo citar todo, con una cita de Ovejero: el matrimonio entre democracia y liberalismo no es un matrimonio bien avenido. Esta es una discusión preciosa, seguramente Gerardo puede hablar de esto, porque en Uruguay hubo un matrimonio capaz que bien avenido, Gerardo, entre tradiciones distintas. Bueno, súper útiles también para navegar en el pensamiento republicano, las páginas de Pablo, una especie de brújula, ¿no? que hay al principio del libro y que hay al final de cada una de estas grandes partes, donde él va agrupando la tradición republicana, una especie de brújula muy clara. Pablo es muy didáctico, se mueve como es un erudito en el tema, la verdad que puede explicar las cosas con enorme sencillez y ayuda mucho a que nos manejemos en su casa de citas. La palabra la puso él. Confieso que me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Dice casa de citas. Casa de citas. Qué raro esto. Me equivoqué de libro. Bueno. El libro ayuda a tener una idea sobre la riqueza del pensamiento republicano, y después voy a terminar, ahora nomás, probablemente con algunas tensiones del pensamiento republicano en las que uno se queda pensando cuando lo revisa, ¿no? Cuando lo recorre. La riqueza del pensamiento republicano, qué grandes verdades tan olvidadas, ¿no? Si las tuviéramos más presentes. No hablo tanto por Uruguay, sino
por las sufrientes democracias contemporáneas, ¿no? La dispersión del poder, la necesidad de equilibrios y de controles mutuos, la importancia de la participación, la importancia de construir, de tener ciudadanos virtuosos. A la política claro que la salvan las instituciones, buenas instituciones, pero a la política y a la democracia la salvan los ciudadanos virtuosos. Construir ciudadanos es tan importante, construir queda feo, ¿no? Forjar ciudadanos es tan importante como construir buenas instituciones. No solo ciudadanos virtuosos, gobernantes virtuosos. Esta reivindicación de la vida activa frente a la vida contemplativa, del compromiso frente a la pasividad, compromiso con lo público. Esta reivindicación de la política de muchos ante la política de pocos. Esta reivindicación de la política de la pasión. Voy a usar una frase de nuestro colega querido Fernando Rosenblatt, de la política vibrante frente a la política fría, la del cálculo, la de la especulación. La política que vibra. Y acá quiero hacer un paréntesis. El otro día me encontré con un viejo funcionario de la facultad, Luis Elbert, crítico de cine, ahí, a una cuadra de la facultad. Y como trabajamos juntos, bueno, nos pusimos a charlar un poco. Le digo, y yo me lamenté de cierta tendencia a la violencia que uno percibe en las redes. Por suerte no estoy en las redes, entonces me entero del 1% de las guarangadas que se dicen, ¿no? Y me le quejé un poco. Y Luis me dijo una cosa maravillosa, la que me quedé pensando. Me dice, bueno, pero imagínate que todo sería mucho peor si a la gente no le importara la política. Es decir, está bien la guarangada, los excesos, la polarización, el bullying, la injusticia, ¿no? Todo lo que ustedes quieren, todo lo malo que hay en las redes. Pero también es la contracara de una cosa buena, que es la vibración, la pasión, el compromiso cívico. Claro, Aristóteles diría, ¿no? Ojalá encontráramos el punto medio. Pero si vamos a pecar por algo, que sea por exceso. Por exceso de compromiso y de pasión con la política. El libro permite también un acercamiento, creo yo. Me lo acabo de anotar para no olvidarme. Hablando de eso, hoy de mañana me cayó un mail de una persona desconocida, un artiguense. Me dice, Fito, pensa antes de hablar, no seas salame, algo así, ¿no? Me relajaba, ¿no? Entonces yo reaccioné, me acordé de Luis Elbert y no me enojé. Le dije, no da para enojarse. Yo lo que quise decir fue tal cosa, ¿no? Pero es un ejemplo de un ciudadano que está en Artigas, que me escuchó decir no sé qué, que en el acierto o en el error reaccionó porque la gente en este país sigue vibrando con la política, por suerte. El libro permite un acercamiento a contradicciones o a tensiones del pensamiento republicano. Pablo no se mete a fondo en esto. En algún momento la sugiere, pero yo les menciono algunas, porque da para pensar. En el pensamiento republicano, y esto sí lo dice Pablo, hay una tensión entre este asunto de reivindicar la participación cívica del ciudadano común y silvestre y cierto aroma aristocrático. Está en Aristóteles, que dice democracia no, república, ¿no? Y que los sabios, de alguna manera, los sabios que suelen ser los ricos, decía Aristóteles, ¿no? Que de alguna manera controlen lo que está pasando con la mayoría, controlen los excesos de la mayoría. Hay una cosa aristocrática en los federalistas, ¿no? El diseño constitucional de los Estados Unidos no tiene nada de azaroso, de improvisado. El colegio elector, ¿no? Está hecho para refinar, está dicho en los federalistas, para refinar la voluntad popular. Hay miedo también a la voluntad popular, hay miedo también a la democracia en el pensamiento republicano o en algunas partes del pensamiento republicano. Es una tensión que no siempre está bien resuelta en los distintos autores. Hay una tensión también entre la reivindicación de la igualdad. Hay algunos pasajes, hay muchos pasajes de acá, del libro, donde se habla de igualdad. Yo me anoté acá Harrington. Pero también el reconocimiento en clave realista de la existencia de la desigualdad, del hecho de la desigualdad. El libro termina hablando de esto, de las condiciones económicas de la vida republicana. Igualdad por un lado, desigualdad por el otro, es una tensión enorme.
Hay otra que me preocupa quizás tanto o más que esta. En el pensamiento republicano está la obsesión por el bien común, por la cosa pública, por definición. Pero la obsesión por la cosa pública puede derivar en dominación. Acuérdense de esa frase del contrato social de Rousseau, ¿no? La voluntad general te puede obligar a ser libre. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Te puede obligar? ¿Me van a obligar a ser libre? ¿Cómo es? Entonces, hay, en el pensamiento republicano está el peligro, en el exceso, el peligro de la libertad. El peligro de que sufra la libertad. Hay otra tensión, ¿no? Que está en Maquiavelo y en todas las discusiones sobre Maquiavelo. Está en Maquiavelo que piensa en términos de dominación, el príncipe, y en Maquiavelo que añora la República Romana. La tensión de Maquiavelo, del pensamiento de Maquiavelo, esconde una tensión general del pensamiento republicano, otra vez, dominación y libertad. La tensión entre la necesidad de reconocer las diferencias y tramitarlas mediante la competencia, porque el republicanismo es eso, ¿no? Reconocer diferencias, las tramitás mediante competencia política, y la necesidad de someter las preferencias a procesos exigentes de deliberación. Competencia entre diferentes y deliberación. Hoy en búsqueda de hoy citan, en la frase de búsqueda citan una frase de Daniel Buquet, que dice, bueno, hay políticos que no se enteraron que durante la campaña electoral no es el momento de hacer acuerdos, ¿no? Ponele, ni de construir coaliciones, como se habla, Colorado, Blanco, etcétera, ni de grandes acuerdos multipartidarios como habla el candidato del Frente. No sé bien a qué se refería Daniel Buquet, pero en todo caso, el tema de la política moderna y el republicanismo requiere las dos cosas: competencia por un lado, entre diferentes, y procesos de deliberación, de construcción de acuerdos. A ver qué tenés para decir, Adriana, y capaz que si charlamos un rato yo te entiendo y cambio mi manera de pensar y hasta miro de distinta manera mis propias preferencias, las reordeno de otra forma, las transformo. Hay una tensión ahí. Y Pablo también habla de a la pasada, habla de una tensión entre lo que yo llamaría el republicanismo de los antiguos, parafraseando a Benjamín Constant, y el republicanismo de los modernos, ¿no? Porque vos mencionás, por ejemplo, el lugar de la mujer. Sí. El republicanismo moderno, bueno, al apetit, vamos a decirlo, ¿no? Que reivindica la ausencia, que se define como ausencia de dominación, de ninguna manera suscribiría lo que decía Aristóteles, según quien a la mujer le sirve de joya el silencio. Decía así. Era capaz que el más sabio de los hombres, ¿no? Y decía, a la mujer le sirve de joya el silencio, mami. Entonces hay un republicanismo de los antiguos y un republicanismo de los modernos, hay una tensión ahí. Y yo termino con esto. A mí me parece yo lo escribí hace 10 años en un ensayo. Las democracias modernas precisan un giro republicano. Precisamos un giro republicano, sobre todo en América Latina. Precisamos mucho más república, ¿no? Estamos obsesionados, por suerte, por la igualdad, por la participación, la justicia. Entendemos poco de la libertad, entendemos poco de ausencia de dominación, entendemos poco de división de poderes, entendemos poco sobre cómo controlar a los presidentes. Precisamos un giro republicano. Ahora, el giro republicano también tiene que poder contenerse a sí mismo. Es como todo, diría Aristóteles, citando al Pepe Mujica. Claro, todo en su debido, en su justo término, ¿no? Un poco de republicanismo libera, mucho republicanismo asfixia. La república te puede matar, la república te puede condenar, la voluntad general te puede asfixiar. Un poco de republicanismo permite construir pluralismo, mucho republicanismo termina jacobinismo. Vuelan las cabezas. En el exceso del republicanismo pueden volar, en el exceso de bien común y de pensar en todos,
¿no? Podemos terminar en la dominación. Un poco de republicanismo ayuda a refinar las preferencias, mucho republicanismo puede arrasar con las diferencias. Entonces, bueno, capaz que en la sabiduría del propio republicanismo podemos encontrar la manera de prevenirnos contra sus posibles excesos. Gracias, Pablo, por hacernos pensar. Bueno, muchas gracias, Fito. Bueno, a continuación hará uso de la palabra Jorge Arévalo. Es candidato a doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Magíster en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Licenciado en Ciencia Política, también por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Posee un diploma de especialización en Ciencia Política acerca de partidos y sistemas electorales. Tiene realizado un curso de investigación científica en el ámbito de la Estrategia Nacional en el CALEN y es docente de la Maestría de Relaciones Internacionales e Integración en la UDE. Es docente también en ESEMA, la Escuela del Comando Aeronáutico, y es profesor de Políticas Públicas en la Ingeniería Tecnológica Prevencionista de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Se armó el lío. Se armó el lío. Llegó el agua, no se inundaba. No se inunda, no se inunda. No se inunda más. Tiramos todo. El paño es bueno y absorbe. Un segundo. Bueno, buenas tardes. Disculpen el inconveniente. Estoy la verdad que muy contento, principalmente por estar en esta casa que acabo de bautizar. Accidente. Hacemos de todo en la biblioteca. Hacemos de todo. Para sacar el micrófono, si no se Menos mal que no la vino, che. No sé si es mejor. Pará, pongo ahí y salgo. Un accidente. Pone por ahí. Vamos acá. Bueno, nuevamente disculpas. Queda decorado de otra manera. La verdad que, Pablo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a esta casa que para nosotros es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y como muy bien decía Fito, acá se vive la República. Esto es justamente esa res pública donde se hace la cosa pública, y acá de alguna manera se vive principalmente desde el punto de vista de esa representación cívica, y esa representación cívica es lo más fascinante que puede tener para todos nosotros, para los que pretendemos y creemos en la democracia y creemos principalmente en la construcción de la República. El libro que hoy nos ha invitado Pablo a tratar me parece que tiene que ver mucho con lo que es una gran contribución en lo que es dentro del punto de vista teórico del concepto del republicanismo. Un tema que se ha tratado principalmente desde la academia, pero cuesta horrores que aterrice al ciudadano común. En lo que significa justamente este trabajo, esta breve antología del pensamiento político republicano, yo lo que tengo que agradecer principalmente es la tenacidad conceptual sobre lo que es esta temática. ¿tá? Es un trabajo justamente que tiene la particularidad de presentar a esa tradición republicana, que ya la habíamos visto en su libro anterior, pero que creo que en esta como que lo lleva un poco más a tierra, es más vivencial desde el punto de vista de los distintos autores que lo han tratado y de los distintos
pensadores de la política, desde la política antigua en adelante hasta nuestros días. Entonces, lo que más me llamó la atención desde esa tradición republicana, desde lo que es el concepto de humanismo cívico, desde lo que es desnostar las principales etapas que hacen justamente a ese pensamiento político republicano, nos importa mucho esa difusión que se está haciendo a través de este libro, ¿no? Y principalmente lo que es esa búsqueda de textos fantástica que has hecho, Pablo, y la verdad que te felicito. Principalmente yo diría que tiene como una connotación hasta enciclopédica desde lo que es la búsqueda de los distintos autores, ¿no? Y cómo buscar esos puntos, como muy bien lo destacaste, Fito, anteriormente. Y esa podríamos decir, esa construcción del pensamiento, y haber podido hurgar, ¿no? y de alguna manera desmenuzar en esos principales pensadores que han formado justamente la base, digamos, conceptual de lo que es la política en los aspectos más ricos, ¿no? Que a su vez también conformada por filósofos, por teóricos de la política, por lo que son esos individuos que se han dedicado de alguna manera a esa construcción de la praxis del republicanismo, ¿no? Y lógicamente que han generado distintos espacios, ¿no? Esos distintos espacios necesarios para la reflexión teórica, para que esa reflexión teórica sea la base a los acontecimientos políticos y principalmente a las ideas, ¿no? Que hacen justamente a la conflictiva historia, ¿no? Esa conflictiva historia del pensamiento político y principalmente el pensamiento político republicano, ¿no? Y es un relevamiento importante. Por eso propongo que lo que está haciendo Pablo con esta introducción a estas, podríamos decir, principales experiencias políticas republicanas, como estuvieron denostando recién, de Maquiavelo en la República Florentina, de Thomas Jefferson, de lo que significó, por ejemplo, esa concepción también de Robespierre o de Cicerón también, que han hecho aportes que son significativos, ¿no? A esa tradición republicana. Por otra parte, Pablo nos plantea con ejemplos lo que es ese revival republicano, ¿no? Un revival republicano que principalmente surge en lo que vendría a ser la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Haciendo hincapié preferentemente en toda esa historiografía existente de lo que son la búsqueda de los orígenes, ¿no? La búsqueda de los orígenes del pensamiento tradicional, principalmente norteamericano, y de la revolución norteamericana en sí. Esos orígenes justamente que de alguna manera van contrarrestando esa visión que se tenía hasta el momento, esa visión donde la concepción, digamos, intelectual fuerte estaba dada por lo que era el liberalismo como tal. Y eso nos va a traer discusiones también, y me parece que Gerardo lo va a abordar como es su costumbre, sobre lo que es el concepto ese de la lucha entre ese liberalismo y cómo se dejó de lado un poco el concepto de la república, ¿no? Y a su vez también en ese momento interesante que va a significar la constitución, la elaboración de esa constitución norteamericana, inspirada principalmente, según estos estudios, en base a esa concepción republicana. Distintos autores, como muy bien lo trabaja Pablo, que los rescatan en estos últimos tiempos, como Pocock, como Dunn, como Skinner, ¿no? Y las distintas argumentaciones que tienen que ver con esa construcción y conducción de ese republicanismo, que es la principal influencia, podríamos decir, justamente de esa concepción norteamericana de la política, ¿no? Entonces, ese revival republicano tiene que ver también con la incorporación de algo que es importante, la incorporación de no dejar de lado los clásicos, ¿no? Que son los que justamente nos han ordenado las distintas estructuras de pensamiento. Y a su vez también, Pablo también ordena
que es importante, clasifica esos fragmentos y los selecciona hábilmente, ¿no? Para hacer, lógicamente, que un libro entretenido, un libro que tiene que ver también con las principales características que enaltecen a lo que es justamente el pensamiento republicano. Y a su vez también lo que legitima también a lo que es el libro como tal. Su orden respeta también y obedece a realizar un ejercicio intelectual, ¿no? Para conectar los conceptos que son importantes, que se aplican mediante un hilo lógico que hace a esa interdependencia de los argumentos dados, esos argumentos que son válidos para el entender ese pensamiento republicano, sin que se pierda algo que es importante, sin perder el sentido. Pero a su vez trata también a una tradición extensa en lo que es en cantidad de textos, que es abrumadora en muchos aspectos, ¿tá? Desde los textos clásicos, como a su vez también los procesos que dieron a la construcción de la producción intelectual de ese revival republicano, y principalmente en lo que va desde los últimos 40 años en adelante. Se trata también de que estas lecturas sean capaces de entender el pensamiento de la República, ¿tá? Y a su vez apunta a algo que es importante, a la difusión de la tradición cívica de ese pensamiento republicano. Y esto hace que es importante a la importancia de los fragmentos elegidos para la misma. Esos fragmentos y esa elección que hace Pablo de cada autor entra en relación con respecto a la posición de ese autor con esa posición republicana, justificando algo que es importante, el porqué de la pretensión de esa antología, del porqué de la elección. No solo para presentar el autor como tal, sino para resumir el republicanismo con los mejores textos disponibles existentes. Entonces, yo lo que quiero también con esto es invitar a los futuros lectores a que incursionen en la antología, en esta antología breve, que nos llama justamente a profundizar en un pensamiento y en una contribución principalmente al intelecto humano, ¿tá? Es una invitación y una seducción al mismo tiempo, por el mismo, por este pensamiento y por esta tradición que muchos abrazamos, esa tradición republicana. Por otra parte, que es importante, es el entender el por qué ha surgido nuevamente la gran pregunta del republicanismo. Luego, como decíamos, de muchas décadas, que Pablo también lo plantea, de ostracismo, ¿no? Muchas décadas donde prácticamente no estaba dentro de las agendas teóricas, ¿no? Y es aquí principalmente el motivo que hoy nos preguntamos, y más frente a lo que son los grandes problemas que afronta el mundo hoy, ¿tá? Lo que afronta no solamente esa complejidad, digamos, esa compleja, digamos, hegemonía democrática liberal, ¿no? O sea, dentro de lo que es ese debate democrático liberal, y los debates también entre lo que es principalmente entre los comunitaristas y lo que significa también es los liberales, ¿tá? Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos que el republicanismo, como una teoría que empieza a entender un poquito más la complejidad de estas sociedades modernas, ¿tá? Donde están presentes las distintas agendas, donde están los debates, donde están debates y combates ideológicos, ¿tá? Que cada día se complejizan más a la vida del ciudadano, ¿tá? Y preferentemente a lo que es la vida de esa república, ¿tá? Necesitamos la importancia de esa democracia deliberativa, y a su vez también nos encontramos con algo de los efectos que hoy tiene estas repúblicas, cuando sentimos hablar de lo que son de los rumores, de lo que son las fake news, cuando hablamos de las distintas crisis de valores existentes, así también como que la aparición de los populismos de izquierda, populismos de derecha, ¿no? Y a su vez también algo que tiene que ver con lo gran controvertido hoy, que de alguna manera lo está abrazando también
el concepto republicano, que son las políticas, por ejemplo, las ideologías de género, podríamos llamarlo. Otra cosa que también es importante en estos problemas son la irresponsabilidad en muchos aspectos de lo que son las redes sociales, que alimentan el quehacer en una forma negativa o positiva lo que es principalmente el sentir republicano, ¿tá? Y eso hace muy especial, por ejemplo, para el caso del Uruguay, la región y el mundo, que obliga a interrogarnos preferentemente sobre dicho uso, los obliga a interrogarnos sobre las problemáticas que tenemos y la esencia justamente de esa democracia, digamos, en muchos aspectos tan golpeada en los últimos tiempos, y que tiene que ver con principalmente con una necesidad de ciudadanos de una república que pretende justamente navegar en algo que yo les diría en unos mares tormentosos que son bastante complicados, y más justamente en lo que tiene que ver en el escenario, en los escenarios que vivimos, digo, en la región. Ahí no basta ver la situación, digamos, electoral de la Argentina y el cuestionamiento principalmente a esa república, ¿no? A esa república cuestionada. Entonces, como corolario, podríamos decir, de este viaje que Pablo nos ha tratado de involucrarnos en este pensamiento político, Pablo siempre tiene en lo que se llama el famoso dilema Pablo Ney, que se va a encontrar en el libro, ¿no? Que le hace como una dedicatoria, es una dedicatoria justamente para poder, de alguna manera, relevar hacia quién está dedicado ese libro. Yo no voy a decir quién es, pero lo pude llegar a averiguarlo, pero lo que voy a leer es una frase de ese autor y a quién está dedicada, y dice así: la primera virtud es frenar la lengua, y es así, y es casi un Dios quien, teniendo razón, sabe callarse. Así que me parece, Pablo, te felicito y quedé muy contento con el libro, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a continuación hará uso de la palabra Gerardo Gaetano, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, docente e investigador grado 5 en la Universidad de la República, director académico del Centro para la Formación e Integración Regional, presidente del Consejo Superior de Flaxo e integrante del Consejo Directivo del Flaxo, investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, miembro de las Academias de Letras y de Ciencias del Uruguay, miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Historia en Argentina. Es autor de numerosas publicaciones por las que ha recibido premios y distinciones académicas en el país y en el extranjero. Buenas noches. Antes que nada, corresponden siempre los agradecimientos, y aquí hay un agradecimiento muy marcado a Pablo. Pablo es un investigador muy importante para el Uruguay. Su obra no ha sido reconocida en su profundidad y en su relevancia. Creo que hay un futuro en el que efectivamente Pablo Ney va a poder ser más reconocido, no solo por la Academia Uruguaya, que muchas veces es tan recelosa en los reconocimientos, sino en la sociedad uruguaya, porque yo creo que el principal agradecimiento que le debemos hacer a Pablo es que con sus trabajos Pablo le está devolviendo a la sociedad uruguaya un espejo absolutamente relevante para que esa sociedad
se conozca más en profundidad. Un espejo que esta sociedad durante mucho tiempo perdió, y un espejo que tiene una vigencia gigantesca, que trasciende, por cierto, banderías. Voy a tratar de explicarme. El Uruguay, la cultura política uruguaya, es más republicana que liberal. Y en todo caso, su mejor versión es que es republicano liberal, en ese orden. Uno podría decir, ¿qué relevancia tiene esto? Enorme, enorme. ¿Por qué? Porque el discernimiento entre el concepto de la libertad, el concepto de la política, el concepto de los derechos, el concepto del ciudadano, el concepto de la laicidad, el concepto del Estado, el concepto del bien común, el concepto de las relaciones entre libertad e igualdad, el concepto de los pesos y contrapesos, tiene que ver con el discernimiento entre republicanismo y liberalismo. Y en el Uruguay, como en otras muchas sociedades, hemos caído en una suerte de asfixia liberal. ¿A qué me refiero? Efectivamente existió una tradición política muy relevante, muy antigua, que tuvo representantes, como en esta antología se prueba, en momentos estelares de la historia universal, en Grecia y en Roma, en el Renacimiento, estoy hablando de las estaciones de la antología de Pablo, en la Revolución Francesa, en las revoluciones mal llamadas globalmente, por supuesto, revoluciones burguesas, grave equívoco, pero también mal llamadas, en su generalización, revoluciones liberales. No casualmente fueron historiadores, los historiadores de la Escuela de Cambridge, e historiadores conceptuales, obsesionados por esa dimensión del pleito político que es la conversión de las palabras en términos de posibilidades significativas en conceptos, significaciones provisorias, polisémicas, pero abiertas. Allí advirtieron con mucha claridad que en el momento de la construcción de Occidente de la modernidad política, hubo palabras devenidas en conceptos que tuvieron un pleito político, ideológico, fundamental, y en la que hubo ganadores y perdedores. Y allí una de las claves de la modernidad política occidental fue el triunfo del liberalismo, que se tradujo en el borramiento de una prestigiosísima y muy relevante tradición política de la libertad, que era el republicanismo. Ese borramiento llevó a que una palabra maldita, una palabra que tenía una carga profundamente peyorativa a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que era la palabra democracia, fuera finalmente aceptada, después del largo trajinar del debate político e ideológico durante el siglo XIX, en un sintagma que le agregaba adjetivos, particularmente el adjetivo liberal
y el adjetivo democracia representativa. Esa acción que era, de alguna manera, la aceptación de aquello, como decían, la palabra hipócrita. Yo siempre trato de recordar que un republicano, como era Artigas, muchas veces fue acusado de demócrata y estaba todo dicho. Sus enemigos sabían de qué lo estaban acusando. Y no era que Artigas fuera un teórico, pero decir que Artigas no tenía ideas es como creer que los caudillos no tenían ideas. Por supuesto que tenían ideas, construían ideas desde una praxis. Y en esa praxis, Artigas es muchísimo más republicano que liberal. Y no tanto porque haya leído El Contrato Social, que hay que ver si lo leyó, o las constituciones norteamericanas, que hay que ver si él las leyó. Sin duda las leyó Barreiro, y sin duda las leyeron muchos de sus capitanes, que no tenientes, por las dudas. Hay que tener cuidado con los tenientes de Artigas y hay que ir a los capitanes. El borramiento de la tradición republicana fue uno de los pendones de la victoria del liberalismo en la construcción de la modernidad política en Occidente. ¿Por qué? Porque moderó, entre comillas, la dimensión radical de democracia, concepto que era fuertemente criticado por antiguo, por inviable, porque refería a, el tumulto jacobino, porque expresaba la referencia directa del pueblo en la política, y porque ponía de manifiesto esto que muy bien dice Ovejero, que es ese matrimonio difícil entre la democracia y el liberalismo, que cualquier historia bien hecha de las ideas en cualquier país occidental del siglo XIX pone de manifiesto. Pone de manifiesto. Y que en el Uruguay también ocurrió. Y siguió ocurriendo durante el siglo XX. Uno de los grandes ideólogos del liberalismo conservador, porque no hay un solo liberalismo, uruguayo, un gran intelectual, un gran jurista, un hombre profundamente conservador, un liberal puro y duro, como José Irureta Goyena, cuando se incorpora en la Academia Nacional de Letras en el año 1942, da un discurso memorable que se llama Los peligros de la fraternidad. Y en un alegato antirrepublicano dice, el problema no, habla de la gran revolución, que para evitar, por si hay alguien está distraído, es la Revolución Francesa, la gran revolución. Dice, el problema no es la libertad en el triángulo místico de la Revolución Francesa, pero tampoco es la igualdad, porque la igualdad debe ser entendida como igual libertad. El problema es la fraternidad, porque la fraternidad, que hoy se traduce como solidaridad, puede generar que a través de la soberanía popular la democracia se convierta en el régimen perfecto para los regímenes izquierdistas. Por eso el problema es que hay que corregir y traducir ese concepto peligroso de la fraternidad. Estaba haciendo un alegato antirrepublicano. El tema fue que esa suerte de triunfo
de la libertad de los modernos, diría Constant, contra la libertad de los antiguos, hizo que se volvieran sentido común cosas que el discernimiento y el debate riguroso entre liberalismo y republicanismo no puede consentir como sabiduría convencional hecha, como sentido común. Una cosa es la libertad una cosa es la libertad como no interferencia, una cosa es decir soy libre para hacer lo que quiero, y otra cosa es decir soy libre para, y mi libertad se construye en relación a la libertad de los otros, y mi libertad debe ser entendida como autogobierno, no subordinación, como ser soberano, que era un sinónimo de libertad. La libertad negativa y la libertad positiva. Que no es lo mismo decir que la libertad es un derecho que precede a la política y decir que la libertad es construida siempre desde la política. ¿Por qué? Porque lo primero encubre, y en el liberalismo eso está, sobre todo en el liberalismo conservador, una suerte de recelo a la política, mientras que en la tradición republicana hay una reivindicación de la política. Por eso, la política no es solamente el reconocimiento de libertades preexistentes, de acuerdo a un orden natural. No. Para el republicanismo, la política es la actividad desde donde se construyen los derechos. Y el titular de los derechos no es solo el individuo, que por supuesto lo es. Son también las entidades colectivas, como por ejemplo los pueblos, reivindicados por Artigas como entidades soberanas. La soberanía particular de los pueblos será precisamente defendida como el objeto máximo de nuestra revolución. No estaba reivindicando la soberanía popular, estaba reivindicando la soberanía de los pueblos. Que no es lo mismo creer que el Estado siempre es el problema y que el Estado debe ser sustituido por el mercado. Que no es lo mismo tener una concepción en donde la idea es que, bueno, que las instituciones no pueden hacer felices a las personas y que por lo tanto un concepto de bien público o de felicidad pública es un concepto peligroso que nos lleva al totalitarismo, como creen los liberales puros, y reivindicar que, bien, que la libertad, para que todos la vivan, deben incorporar sentidos de bien público que son colectivos y que marcan el rumbo de las sociedades y que se construyen desde las políticas y que la democracia convive bien con una visión de bien público. Porque el Estado no está solamente para, y por un ratito, compensar a los perdedores del mercado. El Estado, como bien lo sabemos, por el grupo más republicano que haya existido en este país, el Estado en el Uruguay siempre será, mientras el Uruguay valga la pena de ser reconocido, el escudo de los débiles, para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. En una sociedad en donde el dinamismo social no emerja del egoísmo creador, sino emerja de redes de solidaridad colectivas, en donde
la visión de que los pobres sean menos pobres y que los ricos sean menos ricos, es una visión que puede construir riqueza para ser distribuida desde la perspectiva de un ciudadano que además de consumidor sea un ciudadano de virtudes, un ciudadano de valores. Que no basta en una democracia tener representantes. No basta en una democracia votar y transferir el poder a quienes nos representan. Y ahí se terminó el partido. No. Las democracias exigen participación. Y por supuesto que no se construye, como algunos han malentendido, participación contra la representación. Por supuesto que no. Es participación con representación, pero en una tensión creativa. Estas visiones, como también la visión que nunca debemos olvidar, de que el republicanismo establece pesos y contrapesos para que los peligros del republicanismo, que claro que los tiene, como toda visión, las tentaciones del republicanismo, que las tiene, las contradicciones posibles en un despliegue, y lo hemos visto, incluso a quienes, sobre todo en las etapas históricas pasadas, bueno, Robespierre fue un virtuoso que terminó en el terror. Y a veces la peor de las tentaciones es la tentación del bien. Y obligar a ser libres, bueno, no solamente huele, sino que es totalitarismo. Pero marcar, incorporar esa dimensión del discernimiento necesario entre dos visiones, entre dos tradiciones, es algo absolutamente central. Es absolutamente central, como lo están demostrando los grandes debates contemporáneos, en Occidente, que está viviendo una crisis terrible respecto a la democracia. En donde también está en crisis la democracia liberal, ni que hablar de la democracia republicana. Pero donde para defender precisamente la democracia hay que registrar esas tradiciones. Incluso advertir que esas tradiciones pueden articularse y que la hegemonía incontestada de una de esas tradiciones sobre la otra tal vez no sea un buen camino. Y en el Uruguay, justamente, un país que debe tener la sensatez de los pequeños, sobre todo entre dos gigantes, y entre qué gigantes. Siempre los políticos dicen, ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Y claro, a quien nace en este país, lo primero que hay que decirle, mirá que sos uruguayo entre Argentina y Brasil. Y hay que aprender a hacerlo, y es dificilísimo. Y es dificilísimo. Bien, eso nos ha dado ciertas sabidurías. Y no es la autopercepción excluyente de la Suiza de América, de la excepcionalidad uruguaya. No. Es saber registrar. Por suerte en el Uruguay, los pleitos fundamentales se dirimen en las urnas y nunca del todo. Y las elecciones, en donde el pueblo lauda, con libertad irrestricta, no son victorias finales, ni son finales de historia. Son laudos que se reconocen para continuar. Y la regla de la alternancia es una regla propia de cualquier tradición de la libertad. Pero para advertir eso es muy importante lo que nos ha recogido y lo que nos ha devuelto Pablo. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, para interpretar, como yo creo que hay que interpretar, las dos grandes familias ideológicas del 900, el republicanismo solidarista,
liderado por el vallismo, y el liberalismo conservador, liderado por el herrerismo, hay que hacer hablar a los republicanos que, insertos en Occidente y justamente viviendo un contexto en donde en Occidente la tradición republicana había sido borrada, son republicanos, pero no lo dicen, no son conscientes de eso. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a los republicanos del 900, ve esa dificultad. Y entonces dice, somos ultraliberales, somos liberales progresistas, somos vallistas pero no colorados, somos, y buscan afirmar algo que no encuentran. Entonces, bueno, afirmar esa tensión es afirmar algo extraordinariamente relevante. El libro es una cantera de ideas, igual que los libros anteriores de Pablo. Un país que no quiso tener presidente, o que no quería tener presidente, es un gran libro, desconocido, un gran libro, ¿no? Para mi trabajo historiográfico fue fundamental. Yo aprendo mucho, tal vez es de lo que aprendo más de mis alumnos, ¿no? Tuvo el golpe, conversaciones anteriores, de advertir eso que en crítica literaria se llama la anagnórisis, un momento de revelación, el momento maquiavélico, mi momento maquiavélico, en donde, bueno, advertí, claro, un partido que reivindicaba el mandato imperativo, un partido que reunía su convención todas las semanas, a su convención nacional, un partido en el que las directivas de todos los organismos de la red partidaria eran rotativas y colegiadas, un partido en donde todos los electos por el lema tenían que ir cada 15 días a la casa del partido para intercambiar ideas, llevar sus ideas, dejarlas y llevárselas del partido. Por eso Viera, tal vez con razón, dijo, no voy al Soviet. Y por eso los vieristas y muchos, y los riveristas, Pedro Manini Ríos, decía, somos colorados, no socialistas. Y, bueno, afirmaban esa visión. Y allí había una construcción partidaria que reivindicaba la participación y en donde Valle y Ordóñez con 70 años tenía por semana 7, 8, 9 reuniones políticas, porque no se perdía a la convención nacional, no se perdía a la convención departamental, no se perdía al club seccional, no se perdía al comité ejecutivo. Y bueno, eran partidos asambleístas, cargados de vida. Fue así que el Uruguay tuvo en dialéctica de oposición, por suerte ese impulso republicano, tuvo una contestación liberal. Porque si no, don Pepe quería una locura muy republicana, o no, pero quería que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueran electos por el pueblo. He tenido pesadillas pensando en esa proyección en tiempos contemporáneos. Me he imaginado a algunas cortes, algunas Supremas Cortes de Justicia y sus integrantes, ¿no? Y he reivindicado la sensatez, el magisterio, la sabiduría de establecer, y estos temas vuelven, la necesidad de pactos interpartidarios que exijan mayorías muy especiales
en esta casa de todos para justamente establecer que el poder judicial tiene que estar en manos, no de alguien que tiene la mayoría, sino que tiene que estar en manos de gente que tiene que representar otras cosas y que tiene que representar acuerdos. Por eso la construcción de la democracia uruguaya no se entiende por hegemonía, se entiende por pacto. Y allí los republicanos tuvieron que pactar con los liberales. Y la Constitución del 19, que es un híbrido, tiene de las dos corrientes. Y las leyes electorales, como bien aprobado Daniel Corvo, las leyes electorales matrices del 24 y del 25 fueron una garantía excepcional. Pero la matriz uruguaya, en ese orden, es republicano-liberal. No es liberal-republicana, es republicana-liberal. Y advertirlo y volverlo a nombrar y volver a entender la profundidad de los conceptos y a entender cuánto hay de ese debate que todavía nos habita y a entender, los peligros, las contradicciones, los contrastes profundos. Es sumamente revelador. Hay muchísimas citas, como ven, las he marcado, pero tengo una buena noticia para ustedes. No voy a leer ninguna. Simplemente los voy a invitar a una cita ineludible. Que vayan a esta casa de citas. Un nombre un poco infeliz, pero no importa. Que vayan a esta casa de citas. En puridad, el vallismo, para reglamentar la prostitución, en una lógica muy republicana, lo primero que intentó, a través del diputado Legnani, fue una locura, era hacer en cada barrio una casa de citas, sumamente identificada con colores fluorescentes, bajo una pauta, que la presión virtuosa del barrio sobre los pecadores que iban a la casa de citas iba, a convertir a los pecadores en ciudadanos virtuosos. La hipótesis contraria, se imaginan cuál era, que la casa de citas iba a emputecer al barrio. Y hubo una sensatez práctica y se llevó, en la perspectiva reglamentarista de la prostitución, a una zona, al Bajo, que por supuesto no podía ser en la costa sur porque Valle Ordóñez padecía de ramblomanía y quería construir una visión del Río de la Plata que no hubiera dado la naturaleza, con esa potencia. Claro, era poco receptiva en la época a los equilibrios medioambientales. La ramblomanía de Valle se llevó varias playas puestas. Pero yo los invito a esta casa de citas republicana, que no tiene los peligros de aquella, y que tiene muchos de sus virtudes. Tendrán mucho placer en leer, tal vez otros placeres, pero tendrán muchos placeres leyendo estas citas. Son citas, es una antología muy difícil y muy personal. Efectivamente, yo cotejaba y pensaba lo que dijo Fito, ¿y por qué nos falta este fragmento? ¿Y por qué no está este otro? Incluso algunos autores contemporáneos que yo conozco, precisamente por y sin embargo, hay un hilo que es bien Pablo Ney. O sea, aquí en esta antología, como en todo antólogo, se descubre un pensamiento de aquel que es el antologista. Y créanme, la antología de Pablo Ney tiene rumbo, es un rumbo
esclarecido, es un rumbo es decir, que nos devuelve cosas, no es un rumbo que sea mero registro, no es mera acumulación. Por eso quiero realmente invitarlos a leerlo. La lectura de este libro es una lectura sumamente importante. Y tiro la última idea. Efectivamente necesitamos, ya no solo en América Latina, sino en Occidente, un giro republicano, como decía Fito. Ojalá que el tiempo que venga sea republicano, liberal, en ese orden, y que tenga esas tensiones, que las vuelva a tener. Solamente así podremos recrear lo que ha sido la gran utopía de los uruguayos y a la que seguimos aferrados como Ulises al mástil, que es la democracia. Yo creo que la democracia occidental, solamente apelando al liberalismo, difícilmente sobreviva lozana. Tiene que volver a recuperar republicanismo. Y en esa lógica, este libro, que recoge la tarea de muchos que hoy en distintos lugares del mundo están jugando esa pelea, es un aporte fundamental, como han sido ya los anteriores libros de Pablo. Por eso, muchas gracias, Pablo. Bueno, amigos, les recordamos para acceder al libro con Jimena y para finalizar las palabras del autor. Adelante, Pablo Ney. A ver. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, bien. Bueno, queda muy poco tiempo, así que voy a hacer todo lo más breve que pueda. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos estos comentarios increíbles de estos académicos que hemos invitado. Quiero darles las gracias a la Biblioteca del Poder Legislativo, a la Comisión Administrativa, a mis compañeros de esta biblioteca y al personal del Servicio Médico del Poder Legislativo y a los médicos del Hospital Británico, que recién vi uno por ahí, que han hecho posible que hoy esté aquí. Que nunca falta. Cosa que no fue nada fácil, pero finalmente lo lograron, así que bueno, aquí estoy con ustedes. Bueno, se supone que el autor del libro agradece simplemente en la presentación y poco más. No corresponde que yo haga un comentario sobre mi propio libro, ¿no? Pero tengo ganas de decir un par de cosas, y nos quedarán 10 minutos más o menos, así que voy a tomarme esos 10 minutos. Les cuento nuevamente que este es el segundo tomo de una trilogía que tengo planificada hace bastante tiempo. El primero se llama ¿Qué es el republicanismo? Introducción a una tradición cívica. El segundo es este libro que estamos presentando esta tarde-noche. Y el tercer tomo, que ahí finaliza la trilogía, ¿no? En ese tomo me propongo discutir un poco con la filósofa alemana Hannah Arendt. Es bastante presuntuoso de mi parte, pero igual lo voy a intentar hacer. Fundamentalmente en un libro que ella, bueno, para mí uno de sus mejores textos, que es Sobre la Revolución. Es un libro en donde Hannah Arendt discute y compara las experiencias de la Revolución norteamericana y las experiencias de la Revolución francesa. No solamente las experiencias, sino también los insumos teóricos que presentaba cada una, ¿no? Y tomando partido de una forma absolutamente tajante por la Revolución norteamericana. Según ella decía, el éxito de la Revolución norteamericana había sido el de poder crear realmente un espacio cívico, un espacio donde se pudiera conversar públicamente, y que en ese sentido la Revolución norteamericana había sido una buena revolución. Por otra parte, critica horriblemente a la Revolución francesa
dice que poco más que terminó siendo una guerra de liberación, terminó agobiada por las presiones igualitarias, y en fin, habla bastante mal de la Revolución Francesa. Yo me propongo discutir un poco, más que nada, sobre esa idea de la Revolución Francesa. Propongo agregar algunos insumos teóricos que Hannah Arendt no tiene demasiado en cuenta, que tienen que ver con las experiencias republicanas en Venecia y Florencia, y también concretamente con algunas expresiones históricas de historiadores romanos y de algunos filósofos como Cicerón sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la República Romana, solamente en la República Romana. Bueno, un poco sobre este libro, ¿no? Este libro es fruto de una construcción muy lenta, ¿no? Me llevó unos 20 años escribirlo, ¿no? 20 años de lecturas, de bibliotecas, de consultas, de pensamiento, de acumulación de citas, no de casa de citas, de acumulación de citas, de autores, de conversaciones con profesores especialistas en el tema en varias universidades. Bueno, en fin, mucho tiempo de reflexión y mucho tiempo de tomar nota y tomar mucha nota y almacenarla, ¿no? Y es un libro, y todo este proyecto que yo me planteo en la trilogía, evidentemente trata sobre el republicanismo, ¿no? Una tradición de política práctica, a la vez de constituir una tradición de pensamiento político. A la misma vez, tanto los filósofos como los teóricos republicanos, como los gobernantes republicanos, Maquiavelo, Jefferson, Cicerón, el mismo Cicerón, han reflexionado teóricamente sobre la tradición republicana, cómo es su puesta en práctica, y la han criticado, en fin. O sea que ahí hay una cantera inagotable, buenísima, sobre esta tradición, ¿no? Es la vieja tradición de la libertad, de las virtudes cívicas, de la deliberación, de la participación, ¿no? La misma, es cierto, se presenta, como ya han dicho mis compañeros de mesa, se presenta por lo menos en dos versiones. Una versión aristocrática, profundamente aristocrática, el republicanismo antiguo y el renacentista, y si se quiere, incluso podemos ir un poquito más aquí, son evidentemente experiencias republicanas aristocráticas, absolutamente aristocráticas. En mi caso, el republicanismo que me interesa es el republicanismo moderno. ¿Y qué tiene en particular el republicanismo moderno? Que pretende incorporar a la pequeña tradición democrática que había sido relegada durante muchísimo tiempo. La palabra democracia, como han dicho, era casi un insulto. De hecho, Artigas lo acusaban de semejante cosa, ¿no? Sin embargo, el republicanismo contemporáneo todavía conserva un cierto aristocratismo. La mayoría enorme de los académicos que se dedican a estudiar el republicanismo lo hacen incorporando esa visión democrática. Pero hay otros que no. Hay otros que siguen, por ejemplo, como Madison, hablando sobre el Senado. El Senado como freno a las pasiones de las mayorías, ¿no? Ese republicanismo todavía existe, ¿no? Hay veces que miro muchas veces el escenario político con sorpresa, ¿no? Y veo la confusión que tiene la gente, incluso los representantes cuando hablan en la Cámara o cuando hablan en discursos, cuando se refieren a conceptos tales como democracia, al liberalismo y al republicanismo, ¿no? Frases que estamos todos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Por ejemplo, yo soy republicano, liberal y demócrata. Bueno, eso en términos académicos equivale a decir, soy gordo y flaco, antipático y simpático, pero alto y bajo, todo al mismo tiempo. O sea, hay una confusión tremenda en cuanto a los términos, ¿no? Es claro que la política práctica no es una academia, ¿no? Eso ya lo sabemos, los partidos suelen tomar
los políticos, digamos, y los partidos suelen tomar algunas cosas de cada lugar donde más les guste. No hay prácticamente ningún partido que responda ideológicamente exactamente a una tradición. Pero eso realmente es una de las cosas que me sorprenden, ¿no? O sea, que no estaría mal que la gente pudiera distinguir entre las tres tradiciones, aunque luego intentara mezclarlas, ¿no? Porque, en efecto, las tres tradiciones pueden ser complementarias, sin ningún tipo de inconvenientes. Todo depende del tratado que se les dé, del tratado conceptual que se les dé. Pero, ojo, también pueden ser excluyentes. De ahí es que insisto permanentemente en dar a conocer a esta tradición, muy difundida en los ámbitos académicos, quizás no tanto aquí en el Uruguay, pero y en el exterior fundamentalmente, y no tanto por aquí, ¿no? Este libro no está digo, al público académico. Es claro que sí, que la academia puede utilizarlo sin problema. Me parece que hay un material muy rico, pero esto está dedicado y pretende ser leído por el ciudadano común, que es el protagonista real del juego democrático. Por ejemplo, hoy se habla muchísimo, ¿no?, sobre temas educativos, ¿no?, de educación. En ese lugar me parece que la tradición republicana tiene mucho para decir, tiene mucho para aportar. Me parece, sin embargo, que en ese hincapié en la educación, no solamente tiene que tenerse en cuenta una educación que colabore con el individuo a encontrar un buen trabajo, que por supuesto que es muy importante, sino que la educación también tiene que poseer determinados contextos institucionales, educativos y de participación política que colaboren a convertir o a transformar, o todos los ejemplos que se puedan decir al respecto, en ciudadanos democráticos. Siempre repito con insistencia, ¿no? Nadie nace zapatero, ni ingeniero, ni jugador de fútbol, y tampoco nadie nace como ciudadano democrático, ¿no? Esto se hace con la educación democrática y con la práctica política, y es un camino muy largo, ¿no? Lleva mucho tiempo. Como a veces insisto por ahí en la prensa, me parece que hay que apuntar a democratizar un necesario momento aristocrático. Aclaro, me refiero a un momento aristocrático en términos griegos de Aristóteles, de los mejores, ¿no? ¿Esto qué significa? Transformar al ciudadano, a todos los ciudadanos, en un sujeto que sepa conjugar a la misma vez las responsabilidades con los derechos, su vida privada con una vida pública activa. O sea, transformar un simple individuo en ciudadano públicamente virtuoso. Último tema que voy a tratar, ¿no?, que incluye una anécdota bastante curiosa. La tradición republicana ha tenido, sin embargo, fuertes anclajes prácticos. Hay muchos gobiernos en muchos países que la han tomado y han intentado gobernar, ¿no?, construir sus propias políticas públicas, en fin, ¿no?, incluso constituciones, tomando como base a la tradición republicana, al republicanismo, ¿no? Quizás el más conocido sea el del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su Secretaría General en el Partido Socialista Obrero Español. Rodríguez Zapatero llega en el 2000 a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y ahí comienza la anécdota. En el 2001, yo estaba por la Complutense, viene un individuo que era uno de los asistentes de Rodríguez Zapatero, que que recién había ganado, ¿no? Entonces viene a visitar como un amigo que tenemos, Andrés de Francisco. Lo viene a visitar y le plantea, mira, Rodríguez Zapatero dice que esto de la socialdemocracia ya no va más, tenemos que construir un nuevo paradigma que sirva como base de sustento teórico al nuevo Partido Socialista que yo he venido a transformar. Bueno, entonces
Andrés de Francisco pensó que era una broma, ¿no? Y le dice, decile que lea a Philip Pettit, ¿no? Philip Pettit es un teórico republicano de los más conocidos, que su texto más conocido, Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, es editado exactamente en el año 97, es un filósofo, politólogo, en fin, irlandés. Entonces se lo llevan, va y le da la idea a Zapatero. Bueno, el resultado fue sorprendente. Zapatero quedó enamorado, absolutamente enamorado de Philip Pettit. A tal punto que si ustedes ven, eso se pueden fijar perfectamente en las páginas de los programas del Partido Socialista Obrero Español. El programa del Partido Socialista prácticamente era una exposición sobre la tradición republicana. Era algo tremendo, pero eso no sería nada. ¿Qué hacían? Como basaban toda su política en el libro de Pettit, todos los años lo llamaban a Pettit para que Pettit hiciera una auditoría del gobierno, ¿no? Como una suerte de gurú, y le preguntaban, Pettit, ¿vamos bien? ¿No? ¿Vamos bien? Mejor Pettit que Durán Barba. Sí, bueno, sí, mejor Pettit que Durán Barba. Sí. Y entonces Pettit hacía como un desfile permanentemente, loco de la vida, lo invitaban, bárbaro. Nosotros en la Complutense todos los años organizábamos los cursos de verano en el Escorial, y venía Pettit, loco de la vida, y venían todos los militantes del Partido Socialista a tomar nota, a ver qué diablo decía Pettit, qué novedades traía. Y Pettit siempre le decía que estaba todo bien. Entonces, pero eso fue una experiencia de cómo, la pura casualidad, porque mi tutor le podía haber recomendado cualquier otro libro, pero no, le recomendó el de Pettit, y Zapatero quedó enamorado y haciendo auditorías del gobierno español. Y si lo hubiera recomendado Aristóteles. Claro, sí, hubiera sido un poquito más difícil. Pero bueno, nada más por hoy. Entonces, solo me resta agradecer a todos por su presencia, por su paciencia, y bueno, esperar que les guste este nuevo libro. Bueno, muchas gracias por venir. Buenísimo, Pablo. Buenísimo.